Futsal TV te invita a participar en la Superliga Empresarial 2016-2017, del 19 de noviembre al 4 de febrero. ¿Te vas a quedar afuera? En el populoso sector de Bello Horizonte, en Catia, al oeste de la capital, han surgido grandes nombres con historia en el fútbol venezolano, como el Torito Cristian Cáceres, el Venado Emilio Rentería, o más recientemente, la Pantera Wilker Fariñas. Ahora, desde este 2016, esta prolífica cantera de futbolistas, gracias a la actuación del Poder Popular con el Consejo Comunal del sector, el financiamiento del Fondo Nacional que administra Mindeporte y la ejecución técnica de la empresa privada Tecnosports, contará con una cancha de grama artificial certificada con la FIFA en el predio donde se ubica el Centro Deportivo y Cultural Robert Serra. Pájaro lindo, son, son, pájaro lindo de la madrugada. Qué lindo bien. Tecnosport, como ejecutor de la obra, se ha comprometido a llevar materiales de calidad, materiales de primera calidad, materiales de la marca Mondo. Este emprendimiento solo fue posible con la activación del Consejo Comunal. Esto llega aquí al barrio Nuevo Horizonte a través de un enlace político, Yajaira Meléndez y Eduardo Piñate. A través de ellos recibimos la visita de Pedro Infante, cuando entonces era el ministro del Deporte. Hicimos la solicitud del proyecto de la recuperación de este campo, ya que de este campo han salido grandes baluartes como Emilio Rentería, Cristian Cáceres, Félix Cáceres, entre otros, Gleyber, y por eso queríamos recuperar este campo, porque ya que gracias a él hemos tenido todos estos logros. Pedro llega a la visita, se compromete a recuperarnos el campo, bueno, y en eso estamos. Una inversión de 180 millones de bolívares provenientes del Fondo Nacional del Deporte han hecho realidad este sueño de la comunidad. Oye, mando yo. Es importante destacar que esta es una inversión que está haciendo el Instituto Nacional de Deporte gracias al Fondo Nacional del Deporte, pues quien aprobó los recursos recaudados por todos los aportes que dan las empresas anualmente. Es un gramado en césped sintético para toda la comunidad, y el Consejo Comunal de la zona también es importante destacar que a través de la transferencia de recursos que le ha asignado el Ministerio del Deporte están ejecutando las obras complementarias relacionadas con reparación de pared perimetral, reparación de malla de alfajol, reparación de estructura donde se sostiene la malla, reparaciones de la iluminación, y que bueno, como se puede ver, es una obra que involucra al Poder Popular organizado y que involucra la empresa privada también, gracias al Fondo del Deporte y a la contratación realizada a través del Instituto Nacional de Deporte. El césped sintético que se colocará una vez se hagan las obras preliminares que para este momento se están realizando en la cancha es de primera calidad, es fabricado en Ibérica, España, de la marca internacional Mondo. Es importante destacar que el mismo césped sintético que se ha instalado en las primeras canchas de fútbol a nivel mundial para uso de la FIFA y para uso olímpico de esta marca Mondo, es el mismo césped sintético que estaremos colocando en la cancha de la urbanización Bello Horizonte de Catia, en este sector Ali Primera. Los trabajos avanzan con mano de obra oriunda de la zona y estarán concluidos e inaugurados antes de la finalización de este año. Viene en camino otra nueva camada de figuras del fútbol venezolano nacidos en este popular sector. Futsal TV te invita a participar en la Superliga Empresarial 2016-2017, del 19 de noviembre al 4 de febrero. ¿Te vas a quedar afuera? Diseleca, produciendo para la gente. Es una empresa de Aso Portuguesa. Grano a grano, sembrando el futuro para Venezuela. Bordados personalizados.
especialistas en impresiones a relieve 3D, gorras tradicionales y snack bags. Equipos de última generación para un acabado único, 100% confiable y duradero. Llaveros, material POP y todas tus ideas gráficas hechas realidad. Ubícanos en la calle Rafael Sánchez López, Santa Ana de Coro, Estado Falcón. Cali Ven Bordados, calidad venezolana. Tecnosports trae a Venezuela tecnología y procedimientos de última generación para la instalación de canchas de grama artificial de fútbol y futsal, certificadas por la FIFA. Producto de exhaustiva investigación científica que garantiza mayor durabilidad y adaptación a la biomecánica del atleta. Tecnosports, tecnología deportiva.